Bueno, antes de ponernos a hacer nada, vamos a hacer unas cuentas. Unas cuentas 6. Vamos a hacer, pues, oye, la foto que yo he medido. La foto que yo he medido en las distancias que mido en tierra en el Google Maps, pues son aproximadamente 120 metros por 80. Bueno, tenemos que hacer el cálculo, porque aquí tenemos que cubrir de manera el 25% de la foto, que es aproximadamente esto y esto por los laterales, y esto por abajo y por arriba, que es el 25%, lo tenemos que poner para cubrir una foto con otra en el mapeo. Vale, por lo tanto, esto quiere decir que aquí habrá otra foto en la que este 25% será compartido. Vale, y aquí habrá otra foto subo esto, piso esto, donde este 25% será compartido. Así de momento el programa después puede unirlas. ¿Esto cómo nos deja? Bueno, pues nos deja de la siguiente manera. Si estos son 120 metros, el 25%, pues serán 30 metros. 30 metros. Y esto pues son 30 metros. Y esto de aquí, pues son 60 metros, lo que suma 120. El 25% de 80, pues son 20 metros. Y esto, pues 20 metros. Y aquí, pues claro, habrá 40 metros. Vale. Nosotros tenemos que hacer el vuelo por el centro de aquí. Bueno, no lo pinta esto. Vamos a cogerlo. Tenemos que ir por el centro de aquí y por el centro de aquí. Por lo tanto, para nuestras cuentas, tenemos en esta dirección, tenemos esta dirección, esto son 40, estos son 20, 20 y 20. Por lo tanto, nuestras idas y vueltas tendrán que ir cada 60 metros. Ya tenemos una cuenta. Y ahora, en esta dirección, pues tenemos que plantear, si estos son 30, estos eran 60 de lado, pues la mitad son 30, y aquí tendremos la mitad del otro, que es el otro eje. Tenemos aquí un punto y otro punto. Estos son nuestros puntos de foto. Por lo tanto, desde aquí hasta aquí hay 90 metros. Bien. Bueno, vamos a hacer la primera opción. Nosotros vamos a ir, opción 1, a 60 km por hora. Que es lo que tenemos planteado. Eso son 16,66 metros por segundo. Vale. 16,66 metros en un segundo. 90 metros, que es esta distancia, que es la que tenemos que tener entre foto y foto, pues son, pues x. X es igual, esto multiplicamos por 1, dividimos por 3 esto, y nos da a 5,40 segundos, que es aproximadamente 5 segundos. Tenemos que hacer una foto cada 5 segundos. Si hacemos una foto cada 5 segundos y tenemos el programa que nos deja hacer 50 fotos por 5 segundos son igual a 250 segundos. ¿Qué recorremos en 250 segundos?
pues a 16,66 metros en un segundo. En X nosotros recorreremos 250 segundos. ¿Cuánto recorreremos? Vale, esto da 4.165 metros, que son aproximadamente 4 kilómetros. 4 kilómetros es la distancia máxima que vamos a poder ejecutar nosotros con estas 50 fotos. Bueno, esto es así, y tenemos que dar la vuelta cada 60 metros, o sea, una foto cada 90 metros, que son 5 segundos, y máximo 4 kilómetros de distancia. Bueno, esto nos deja dos opciones, bueno, varias opciones, pero vamos, una opción es hacer idas de 500 metros y 8 pasadas de 60 metros. 8 por 60, o sea, perdón, 8 por 60 es igual a 200, a 500, no, perdona, 480 metros, más los 20 metros que tenemos aquí, porque la última pasada, estos 20 metros que nos quedan aquí de la última pasada, vamos a tener 20 metros aquí, que son 480 más 20, vamos a tener 500 metros. Vamos a hacer un mapeado de una zona de 500 por 500 haciendo 8 pasadas, que eso lo vamos a ver ahora en el waypoint de INAV. Esta es la opción 1 y esta es la opción 2. La opción 2 podemos hacer claro, 8 pasadas por 500 metros nos da 4.000 metros, que es lo que habíamos calculado, que eran 4 kilómetros, que es lo que podemos hacer máximo, de ir y venir, así. ¿Vale? Opción 2, pues vamos a ver, podemos hacer 1 kilómetro, y por lo tanto nos quedará la mitad, nos quedan 4 pasadas de 60 metros, más los 20 del final, los 20 metros. Esto nos da, 6 por 4, 24, 260 metros. Vale, que es aproximadamente 260 metros por 1 kilómetro, en 4 pasadas. Sí. Pim, pim, pim. Vale. Entonces, vamos a programar la opción 1 y la opción 2 con las fotos que tenemos. Después, si varía pues 60 kilómetros por hora, pues oye, si variaría a 70, pues yo lo que tengo aquí es que 70 kilómetros por hora me parece son 19, o sea, 70 kilómetros por hora son 19,40 me parece, metros por segundo. Si hacemos la misma regla de 3 en 90 metros, pues nos sale aproximadamente que tenemos pues 4,6 segundos, lo que es aproximadamente 5 también. Aunque ya programaremos, a lo mejor lo programamos a que vaya a 4 segundos y medio. Cada 4 segundos y medio hago una foto. Bueno, esto después en las pruebas veremos a ver si va. Bueno, pues estas son las cuentas que hemos hecho. Y después las vueltas lo tenemos que pasar el programa cada 60 metros. Vamos a la INAV. Bueno, aquí estamos con nuestro control de emisión. Es la manera de poner los puntos de los waypoints que se llaman de donde va a pasar el avión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer aquí en Virtual Settings es en el plano, es ver, configurar pues la altura que está en centímetros, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que hay que pasarlo a centímetros, y la velocidad, que hay que pasarlo a centímetros por segundo.
en este caso 120 metros son 12.000 centímetros y 16,66 metros por segundo son 1.666 metros por segundo. Muy bien, esto lo grabamos. Ahora, tenemos que empezar desde un planteamiento que esté relativamente cerca, aunque ya ahora os contaré, de donde vamos a empezar el vuelo, porque si no, no podemos poner las misiones. Lo planteamos, el primer punto puede estar aquí, el segundo punto puede estar más alejado, como ya veremos más adelante, pero nuestro primer punto, por ejemplo, nosotros vamos a salir de esta parte de aquí. Pues tenemos que tener en cuenta, primero, que el punto, pues de donde salgamos, pues no va a tener 120 metros de altura con respecto al pico. Si le damos encima, nos va a aparecer aquí a la izquierda toda la información, dónde está situado el waypoint, a la altura que vamos a volar ahí en ese punto, que la podemos variar, esta altura podemos ponerle de ese punto ahí esa velocidad, y en la velocidad también la podemos variar. Bien, esto lo mantenemos así. Pondremos un segundo punto. Nuestro segundo punto lo podemos poner, como hemos hablado, a unos 500 metros. Que esto, pues, vamos así y lo ponemos. Esta distancia es ya sumando lo que ya habíamos hablado de que íbamos a hacer, de 8 pasadas de 500 metros. Pues el siguiente punto lo planteamos aquí al lado, que tienen que ser, que con esta distancia de aquí lo tenemos que plantear para que sean pues 560. Esta es la manera de hacerlo en iNav. Pues hay otros programas de Android, por ejemplo, que te lo hacen pues midiendo cada uno. Bueno, y vamos poniendo puntos, pues el siguiente tendrá que estar pues aquí paralelo al otro. Entonces tendrá que estar aquí y tendremos que ver que suma pues 1060 metros aproximadamente. Tenemos dos pasadores de 500. Bueno, y así vamos poniendo todos los puntos para hacer nuestro cuadrado de 500 por 500 metros, tal y como hemos hablado. Esto pues lo grabaremos, haremos aquí un save file y lo tendremos grabado en el ordenador. Vale. Una vez que ya conectemos nuestro avión, o esto funciona con un avión o con un dron, pues nos va a salir en la parte de emisión de controles dentro de conectado a la placa, pues nos va a salir esta pantalla. Esta pantalla en la parte izquierda, donde además del load file y save file, pues saldrá pues load mission y save mission a la placa controladora. Esto funciona solo cuando no las ha apagado la controladora de vuelo. O sea, tú puedes grabar la misión en la controladora de vuelo, no quitar la batería y empezar la misión cuando llegues de la manera que os voy a explicar después. Ahora, si le dais a Save Prompt en la misión, pues esto se va a grabar dentro de la tarjeta que lleva la controladora de vuelo y va a estar siempre disponible hasta que grabes otra encima. Solo se puede guardar una. Bueno, una vez que haya dado a grabar en la controladora, pues saldrá aquí lo de misión válida y saldrá un clic verde. Eso quiere decir que está grabado dentro. Bueno, aquí le podéis dar también la opción que return to home al final de la misión, y si no le dais a esto, pues lo que se quedará es en el último punto del waypoint. En este punto, por ejemplo, se quedará dando vueltas como si fuese el return to home. Y después también le podéis dar que aterrice. Yo no le digo que aterrice porque no sé yo qué tal aterriza INAV. Bueno, esto lo tenemos claro que es dentro, que es lo que tenemos que hacer. Ahora, antes de irnos, pues tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, irnos, lo tengo yo ahora la controladora aquí, pero vamos, irnos a modos dentro, una vez conectado, y hay una parte que pone NavWP, que eso es para asignarle un switch, dentro de modos, asignarle un switch, como este, a un canal para iniciar los waypoints. Esto es lo que nos hace que empiece a manejar los waypoints. Ahora, importante, nos tenemos que ir a CLI y tenemos que poner varias cosas, entre ellas esto, Failsafe Mission. El Failsafe Mission, si tú lo tienes en off, quiere decir que cuando entre en Failsafe va a seguir haciendo los waypoints. Por lo tanto, si el avión entra en Failsafe,
y tienes un waypoint muy lejos, pues quiere decir que has perdido el avión. Entonces, lo suyo es ponerlo en on. En on quiere decir que tú en cualquier momento, si entra en failsafe, tú puedes tomar el mando del avión, quitando los waypoints y ponerlo en funcionamiento. Y si entra en failsafe y tú no puedes manejar el mando, pues va a hacer un return to home. No va a acabar la misión y va a hacer un return. Después tenemos en FLI estas dos cosas. El nav WP Radius, que esto es el radio o distancia de que pase el avión con respecto al punto marcado en el mapa, pues tiene que tener una distancia para que lo considere que lo ha pasado válido. Esto 100 centímetros, que es un metro, que es lo que viene por defecto, pues es bastante poco. Tiene que pasar del punto donde tiene marcado en el mapa a un metro. Yo le tengo puesto a 300, que son 3 metros, que yo creo que ya es un margen de un radio suficiente de alrededor del punto donde considere que ha pasado por el punto para seguir al siguiente. Sabéis que esto con el aire, pues hay veces que se mueve. Si no tenéis mucha precisión, pues oye, no vale. Después el siguiente es el NAV WP Safe Distance, que esto es importantísimo. Vamos a ver, esto nunca lo tenéis que poner a cero. ¿Por qué? Porque si se pone a cero quiere decir que tú puedes iniciar los waypoints o la misión desde cualquier sitio. Quiere decir que si te has equivocado en un punto y lo has puesto en Kuala Lumpur, un punto, pues se va hacia Kuala Lumpur el avión y empieza a ir para allá. Y si encima tienes lo otro sin failsafe, ya el avión puede aparecer donde Dios quiere. Entonces, yo en esto está puesto en 10.000 centímetros, que 10.000 centímetros son 100 metros. Entonces, 100 metros desde donde despegas hasta donde está el primer punto, pues es mucho apurar también. O sea, yo le he puesto 300 metros. 300 metros desde donde yo despego o cargo el avión, voy a hacer el despegue, hasta donde está el primer punto. No puede haber una distancia superior a 300 metros en este caso, porque si no, no me deja meterlo la misión. Y por último, para que veáis en pantalla como os estoy enseñando, como os voy a enseñar, para que se aparezca en el OSD pues el display con los numeritos y la distancia que hay al siguiente punto, pues tienes que poner eso, el OSD Hub WP Display. Esto me parece que da la opción 1, 2 y 3 o LOF, yo la tengo en la opción 1. Y bueno, pues esto es lo que da de sí la Mission Control. Esto ahora pues veremos después los resultados. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí tenemos el avión ya configurado, el ala, con los waypoints que le hemos metido. Ya tenemos preparado para hacer pues el mapeo, y lo que vamos a hacer es cargarle pues el camino de los waypoints que le hemos metido. Lo tenemos cargado en la controladora de vuelo, y con el acelerador abajo tenemos que subir esto a la esquina superior derecha. Suena ahí, titi, y ya está cargado. Y bueno, pues ahora a volar. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primer intento. Vamos a salir de este punto y vamos a ir haciendo todas las pasadas que hemos hablado. Este será nuestro último punto y volver a casa. Tenemos una distancia de 4.334 metros, que más o menos es lo que teníamos planteado. Cada una de las distancias son aproximadamente 500 y esto es lo que hemos planteado para el vuelo. ¿El resultado cuál es? Pues el resultado es este. Me parece que está bastante bien. Pues esto lo que ha salido es pues prácticamente la zona donde teníamos la zona de vuelo ha salido prácticamente todo. Aquí en la parte de arriba tenemos las fotos, podéis ver, y bueno, pues un resultado bastante correcto. Pero vamos, que el resultado correcto, tenemos ahí todas las fotos que se han hecho, no veis que es una línea no recta, pero vamos, que las pasadas, pues ha habido algunas fotos que no las ha
reconocido, pero en general bastante. Bueno, nuestro segundo vuelo lo que hemos planteado es un punto inicial de nuestra salida de vuelo, una distancia larga y después 4 pasadas de 1 kilómetro. ¿Por qué hemos hecho Porque, como he dicho, no podemos irnos de nuestro primer punto que sea una distancia superior a 300 metros. Entonces, nuestro primer waypoint es este, y nuestro segundo waypoint pues será esto de aquí. Bueno, y esto es lo que hemos conseguido. Tenemos la parte de arriba, pues lo paso y lo has pasado, yo creo que fenómeno. Ha quedado solo, la verdad es que se muy bien para lo que tiene. Y se